Bien, continuando con el tema de vectores, vamos a ver el día de hoy lo que es el ángulo o cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Bueno, primeramente debemos tener claro qué es un ángulo. Un ángulo es la separación en grados entre dos semirrectas, o al menos así se define, ¿sí? Cuando hablamos de semirrectas, por ejemplo, podemos hablar de esta manera, y la separación que hay en grados entre las dos, ese es el ángulo, ¿no? ¿Por qué se dice semi-recta sino recta completa? Porque si yo tuviera la recta completa, pero para acá, y yo no puedo hallar la separación, bueno, la separación total lo puedo hallar como una sumatoria, pero la separación de ángulos solamente se considera entre dos semi-rectas. Por ejemplo, aquí tenemos otra separación, acá y acá, ¿no? Por eso se dice que el ángulo es la separación que hay entre dos semirectas. Y si nosotros comparamos esta semirecta con los vectores, es muy parecido, ¿no? Podemos también definir que un ángulo también es la separación que hay entre dos semirectas o entre dos vectores, porque si son vectores serían de esta manera, ¿no? La separación que hay entre los dos es el ángulo entre los dos vectores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos los siguientes vectores. Un vector que lo vamos a llamar A, que tiene las componentes menos 3 y 5, ¿no? O coordenadas, ya sabemos que se conocen como componentes. Y un vector B, que consta de las componentes 4 y menos 2. Vamos a hallar la separación que hay entre estos dos vectores. Primeramente, para llegar a entenderlo, vamos a graficar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño gráfico de los vectores. Tenemos nuestro plano. Y aquí, ya, listo. Grafiquemos estos dos vectores. Sabemos que las componentes indican hasta dónde llega nuestro vector, ¿no? Y obviamente parten desde el punto de origen, que es el punto 0, 0, donde se cruzan el eje X y Y. Este punto 0, 0. El primer vector nos dice, tiene las componentes menos 3, 5. El primer valor es X, el segundo es Y. Entonces, si definimos como menos 3, tendríamos menos 3 es a la izquierda, ¿sí? En X, y 5 en Y, es hacia arriba tenemos 5, ¿no? 3, 4, 5 aquí. Donde se cruzan los dos puntos es la coordenada menos 3, 5, que es aquí, y allí es donde va a estar, o hasta donde va a llegar nuestro vector, partiendo desde el origen. Ya. De esta manera, tenemos el vector A hasta las coordenadas menos 3, 5. Y el segundo vector es 4 menos 2. 4 positivo. 4 que es hasta aquí. Y menos 2 en Y. Donde se encuentran los dos, hasta allí va nuestro vector. Y ubicamos el vector B. De esa manera, ¿no? Hemos graficado los dos vectores. Vamos a calcular la separación que hay entre los dos, ¿no? Entre los dos vectores.
Aquí debemos también entender algo, que la separación siempre puede ser, la sumatoria total de la separación entre los dos vectores siempre nos va a dar 360 grados, porque yo tengo dos separaciones aquí. Puede ser en este sentido, ¿sí? O puede ser también en este otro sentido, ¿sí? Puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Pero una separación entre dos vectores o entre dos semirectas siempre va a ser menor a 180 grados. ¿Por qué? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el plano, sabemos que aquí es 0 grados, acá es 90, acá 180, 270 y al dar la vuelta completa son 360 grados. Ya. ¿Por qué la separación no puede ser mayor a 180 entre las dos semirectas? Porque si yo tengo una separación de 180, yo tendría los dos así y así, ¿verdad? Lo cual nos da una separación de 180, que es el máximo que nos puede dar, pero no puede ser mayor a ello. Yo puedo tener una separación así, es verdad. Aquí sí es mayor a 180, pero también debemos considerar que la separación de aquí no es mayor a 180, es menor a 180. Entonces, esta separación viene siendo el complemento de la separación que tenemos aquí. Por eso se dice que la separación entre las dos semirectas nunca es mayor a 180, simplemente es el ángulo de complemento, el que sí es mayor a 180, ¿sí? El ángulo de complemento. Vamos a calcular entonces la separación o el ángulo que tenemos aquí entre estas dos semirectas. Para esto nosotros tenemos la siguiente fórmula. Ya. Tenemos el coseno del ángulo, ¿sí? Coseno de teta, es la letra griega teta, es igual al producto del vector A por el vector B, dividido para el módulo del vector A, que multiplica al módulo del vector B. De esta manera, ¿no? Producto del vector A por el vector B, dividido para el producto del módulo del vector A por el vector B. Vamos a encontrar entonces la separación que hay. Bien. Lo primero que debemos hacer, bueno, vamos allá a lo que es el numerador, ¿no? El numerador tenemos el producto de A por B, me dice, de los dos vectores. Esto ya vimos antes. También podemos considerar en el numerador lo que es el producto punto, que ya analizamos antes, entre los dos vectores. Producto punto entre el vector A y el vector B. ¿Cómo se llama el producto punto? Vamos allá entre el vector A y el vector B, el producto punto, ¿sí? Era igual al producto de las componentes, ¿no? Siempre que hablamos de las componentes es coordenadas. Yo les había dicho, no podemos multiplicar X con Y ni Y con X. Siempre es X con X y Y con Y. Entonces es igual al producto de las coordenadas de los vectores. Tenemos entonces coordenadas en X. ¿Cuáles son? Menos 3 y menos 4. Coordenadas en X. Menos 3 y 4, perdón. Entonces vamos a multiplicar las componentes en X. Menos 3 por 4. Y esto vamos a sumar al producto de las componentes en Y, que sería
5 y menos 2, los componentes en Y. De esta manera llamamos el producto punto. Eso ya habíamos visto antes también. Nos decíamos que este producto punto también es un único valor, no es una coordenada. Nos va a dar un único valor. Y que si es igual a 0, significa que la separación entre estos dos vectores es 0. O sea, que simplemente estos dos vectores son paralelos, no son perpendiculares. Bueno, realizamos el cálculo. Menos 3 por 4 es menos 12. El primer paréntesis, más el segundo paréntesis tenemos 5 por menos 2, que nos da menos 10. Entonces aquí me da menos 10, ¿no? Calculamos por separado, menos 12 menos 10. Signos iguales se suman, se conserva el signo. Menos 22. Es el producto punto entre estos dos vectores. Ya hemos hallado su producto punto, que viene, nosotros debemos considerar en la fórmula como el numerador, ¿no? Ya hemos hallado la parte del numerador, entonces vamos a ir sustituyendo. Tenemos igual, en el numerador nos dio menos 22. ¿Sí? A por B, o el producto punto. Vamos a lo que es el denominador. Nos dice que es igual, perdón, es igual al producto de sus módulos. De cada uno de los vectores tenemos que hallar el módulo. El módulo es la distancia que tiene el vector. Nosotros para esto vimos que podíamos hacerlo aplicando lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque si aquí analizamos, nosotros teníamos, si hacemos una proyección para crear un paralelograma, ¿sí? Nosotros aquí tendríamos un triángulo rectángulo aquí y uno también acá, ¿sí? Nosotros tenemos los valores de los componentes. Sí, estos valores de los componentes pasan a ser nuestros catetos, ¿no? Si consideramos solamente esto, yo sé que de este lado mide 5 y que de la parte inferior mide menos 3. 5 y menos 3. ¿Qué es lo que me falta? La distancia. En este caso, la distancia o la hipotenusa es nuestro módulo. Por eso podríamos nosotros aplicar teorema de Pitágoras. También podríamos hallar la distancia o el módulo aplicando la distancia entre dos puntos. Vamos a hacerlo con teorema de Pitágoras porque es de la manera más sencilla y más rápida, sobre todo como tienen el punto de origen en el centro, los vectores, entonces es mucho más rápido así. Vamos con el módulo del vector A primeramente. Módulo del vector A, aquí es igual, el módulo al cuadrado es igual a la suma de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Estamos aplicando teorema de Pitágoras, o en otras palabras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, ¿no? Esto de aquí. Estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, ya no es necesario poner aquí al cuadrado porque ya puse la raíz. Listo. Módulo del vector A igual. La componente en X de A es menos 3. Entonces aquí nos queda menos 3 al cuadrado. Más la componente en Y, que es 5. Diremos entonces 5 al cuadrado. No, 5 al cuadrado. Bien. Hacemos el respectivo cálculo. Vemos que es igual a menos 3 al cuadrado. Sabemos que cualquier base negativa le va a dar exponente par, el resultado es positivo. Y 5 al cuadrado, que es 25. 9 y 25 son 34, entonces tenemos la raíz de 34
como el módulo del vector A. Entonces ya podemos ir ubicando aquí en la parte superior el módulo del vector A. Lo vamos a colocar toda la raíz por ahora para redondear únicamente al final, ¿no? Para que nos dé un poco más exacto el valor. La raíz de 34. Esto multiplica el módulo del vector B. Vamos a hallar el módulo del vector B. Tenemos el módulo del vector B. Es igual a lo mismo, ¿no? La raíz de sus componentes elevadas al cuadrado. Componente en X es 4, componente en Y es menos 2. Entonces, sustituimos. Componente en X es 4 al cuadrado. Y componente en Y es menos 2. Menos 2 al cuadrado. Esto calculamos la raíz cuadrada. 4 menos 2. Ya. 4 al cuadrado es 16. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, que está elevado a exponente par. 16 más 4, 20. Entonces tenemos que la componente en B es la raíz de 20. Como les dije, lo copiamos completo para redondear al final, para que nos salga el resultado lo más exacto posible. Solamente redondeamos al final. La raíz de 20. Y hacemos simplemente el cálculo. ¿Sí? Tenemos menos 22 dividido para la raíz de 34 por la raíz de 20. Entonces vamos a hacer el cálculo. Raíz de 34 que multiplica a la raíz de 20. Vamos a redondear a, como estamos hablando de ángulos, podemos redondear en 4 o en 5 decimales. Entonces vamos a redondear para que nos dé más exacto a 5 decimales. Tengo menos 22 sobre la multiplicación de raíz de 34 por raíz de 20 me dio 26.07681. ¿Sí? Eso me dio redondea 5 decimales. Igual, hacemos la división. Menos 22 dividido para 26.1 medio menos 0.8437. 0.8437 menos 0.8437. Ese sería nuestro resultado. Pero, como ven, este resultado aún está expresado en ángulos, ¿sí? Porque menos 0.8437 no es la separación en ángulos que hay entre estos dos vectores, obviamente no. Entonces, para poder hallar esta separación, nosotros vamos a hallar el arco coseno o la inversa del coseno, como también se lo suele decir. Pero más comúnmente se lo conoce como el arco coseno. Nosotros tenemos que, en nuestra fórmula, el coseno del ángulo es igual a menos 0.8437. Hasta ahí teníamos, ¿verdad? Yo solo quiero hallar el ángulo, no quiero hallar el coseno. Entonces, si yo despejo el coseno que está multiplicando, ¿qué pasa? Pasa a dividir. Menos 0.8437 dividido para coseno. Pero yo no puedo hallar un valor de esta manera, con el coseno en el denominador. Entonces yo voy a tener que ese coseno llevarlo al numerador. Me quedaría entonces, voy a borrar esta parte. Me quedaría que el ángulo es igual. Si nosotros un valor lo cambiamos de numerador a denominador, ¿qué sucede? Su exponente se hace o cambia de signo su exponente, ¿verdad? En este caso el coseno, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 1.
Si del denominador lo llevamos al numerador, ese exponente 1 se hace menos 1. Entonces me queda el coseno de menos 1 de menos 0.8437. ¿Qué es el coseno a la menos 1? Es el arco coseno. Arco coseno, ¿no? De esta manera les explico el paso porque normalmente podríamos haber hecho desde aquí hasta acá un solo paso, ¿no? Pero les explico el por qué se da ese paso. Entonces, nosotros vamos a hallar el coseno a la menos 1 en nuestra calculadora, o el arco coseno. Simplemente, ustedes tienen la tecla coseno. Ponen shift, coseno, y ya les sale coseno a la menos 1. Sí. Ponen la tecla shift. Primero la tecla shift. Luego la tecla coseno. Y luego escriben la cantidad de menos 0.8437. Lo cual nos dio el resultado de 147. Ya como es el resultado, allí sí lo podemos redondear únicamente a 2 decimales. 147.53 grados. Esa es la separación que hay entre los dos vectores, ¿no? Si quisiéramos hallar el ángulo de complemento, ¿cómo lo haríamos? Sabemos que un periodo completo, o sea, una vuelta completa de 0 hasta dar la vuelta completa, ¿cuánto es? 360 grados, ¿no? Una vuelta completa. 360 grados. Entonces, 360 menos 147.53 nos da 212.47. Ese es el ángulo de complemento. Entonces, el ángulo que tenemos aquí es 147.53 grados, ¿no? Y el de complemento, hablamos de este ángulo de acá, ¿sí? Para completar el periodo, es 212.47 grados. Lo vayamos calculando la diferencia con 360 grados del ángulo que ya tenemos. Y listo, ya está completo nuestro ejercicio.